Hola, hoy les voy a platicar del caso Reimer, un caso muy sonado en psicología y en medicina en general. Los antecedentes son que Janet y Ron vivían en Canadá, eran granjeros y tuvieron unos gemelos idénticos, a Bruce, Peter y Brian Henry, en 1965. A los 6 meses se les detecta a los bebés un caso de fimosis, tenían problemas para hacer pipí, les ardía. Entonces la recomendación fue que se les hiciera la circuncisión. Al hacerles la circuncisión, empezaron con Bruce y utilizaron un bisturí eléctrico que se tuvo una falla en ese momento y quemó el pene de Bruce totalmente. Entonces los padres desesperados empiezan a buscar ayuda. En ese entonces el doctor John William Money era un doctor famoso, salió en televisión porque estaba haciendo trabajos sobre cambio de género, lo cual era pues una novedad en esa época y era popular. Él es de Nueva Zelanda, fue sexólogo, fue psicólogo y bueno, su especialidad eran pacientes transgénero, pero sobre todo había trabajado con niños que tenían caracteres sexuales anatómicos ambiguos, es decir, hemofroditas, entonces a ellos les definía el sexo dependiendo pues los estudios que él hacía. Entonces a él, por ser popular, lo fueron a consultar los papás, pues con una desesperación de qué hacer con su bebé. El doctor Mooney pues encuentra un tesoro para probar su teoría, porque su teoría dice que el sexo no depende de la biología, sino de la educación. Entonces, bueno, pues se encuentra en este caso unos gemelos idénticos donde te puede probar que si que un cambio de sexo desde bebés puede educar a una persona con un sexo contrario al que nació, y tiene al gemelo idéntico para hacer esta comprobación de cómo funcionan las cosas. Él lo ve desde esa perspectiva y por supuesto que convence a los papás de Bruce y de su hermano Brian para que se someta a la operación a Bruce. Los papás acceden, a Bruce se le quita totalmente el pene, se le crea una vagina artificial, y se les dice que nunca, nunca se les tiene que decir que nació como niño y que se le tiene que educar como niña y que con eso es suficiente para que él no tenga ningún problema en la vida. Por supuesto que todo esto tiene muchas consecuencias a nivel biológico, a nivel interno, a nivel psicológico, que eso no lo expone el doctor Reina, porque él decía y sustenta que la educación es lo que marca el género. Finalmente empieza a crecer Bruce y pues desde niña ella es tosca, es brusca, no le gustan los vestidos, no le gustan las muñecas, le dicen la niña cavernícola, es antisocial, sigue creciendo en la adolescencia cuando llegan los cambios hormonales, obviamente tiene mucho sufrimiento, pero lo peor del caso es que tienen que estar viendo al doctor Moni regularmente para seguir con el tratamiento o toma hormonas. Y en esas visitas al doctor Moni hace todavía cosas más espantosas e innombrables para un psicólogo. Los hace tener contacto tipo sexual entre los hermanos, les enseña pornografía para reiterar su teoría. El hermano, Brian, crece con muchos problemas porque ve el sufrimiento de su hermana, tampoco entiende cuál es todo pero ve el gran sufrimiento que tiene su hermana. Él empieza también a desarrollar muchos problemas, también desarrolla alcoholismo. Eh, Finalmente, la desesperación, Brenda se niega completamente a seguir yendo al doctor Moni, tiene estas tendencias suicidas y el papá de los bebés, bueno, de los muchachos ya decide decirle la verdad a Brenda, le dice que había nacido como hombre y que se le había pasado el accidente y que se le había hecho la cirugía para convertirse en niña.
En ese momento para Brenda fue un alivio entender por qué le pasaba todo lo que le pasaba y decide revertir las operaciones, se vuelve a operar se pone una prótesis para volver a ser hombre, se cierra la vagina artificial, eh, logra una pequeña estabilidad en su vida, se casa, eh, un poco después de esto, el hermano sigue con muchos problemas, no logra salir de todo este sufrimiento que tuvo con su hermano y su hermana con el doctor Money y se suicida. Eh, Al estar ya casado con Jane, David, porque se pone David después el nombre, su caso sale a la luz. En unos artículos dice que él dio su versión, o sea, él contó su historia a una revista, en otros dicen que fue un artículo que salió del caso exitoso de cambio de sexo de John y Joanna, que se dio a conocer como John y Joanna para no dar su identidad. Pero pues esto es una tragedia en la vida de David. Su esposa se divorcia de él, lo corren del trabajo y me parece que a los 2 días él pues se le pega un tiro y se muere. Los papás de los muchachos se divorcian y el papá también acaba suicidándose, también tenía problemas de alcohol. Entonces, por todos lados donde se pueda. Este caso en cuestión de ética en la psicología es muy importante porque viola todos los principios éticos del psicólogo. Eh, no respetan la dignidad ni los derechos del bebé, los papás no son bien informados, no hay un cuidado responsable, al contrario, es completamente irresponsable con las acciones que el doctor Money hacía con las actividades que los hacía hacer a los hermanos, fue completamente irresponsable y hasta maligno, no sé cómo decir la palabra. La integridad de las relaciones nunca se cuidó, faltó a toda ética que debe de tener el psicólogo al cuidado a su paciente, a los papás de sus pacientes, a todos los relacionados. Y por supuesto que también fue un engaño hacia la sociedad, hacia la humanidad, porque él lo presentaba como un caso de éxito de cambio de género, el cual, pues si vemos las consecuencias, no tiene nada de exitoso. Como conclusiones, para mí este caso es muy importante estudiarlo en psicología porque la salud de las personas, la salud mental de las personas están en nuestras manos y no podemos anteponer nuestros intereses, como lo hizo el doctor Moni, por una investigación, por comprobar su investigación antes de los pacientes. Las consecuencias que tuvieron toda la familia Reimer fue solamente por el egoísmo del doctor Moni y querer comprobar su teoría. Es un caso que todas las profesiones la deberían de estudiar porque la ética se debe de practicar en todas las profesiones, pero bueno, en este caso los psicólogos es indispensable. Estas son las referencias que utilicé y pues muchas gracias por su atención.